Señor segundo vicepresidente, senador Alexander López, señor alcalde de Paipa, Yamid Hurtado, muy distinguidas ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de Cultura, Carmen Vázquez, senadoras, colegas, senadores, señor secretario y subsecretario del Senado, muy respetados integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que nos acompañan, muy distinguidos compatriotas que acuden a este acto. En estos 200 años, un pueblo alegre y laborioso ha construido una gran república, si se tiene en cuenta los avatares de todos los momentos. Una democracia en perfeccionamiento continuo, en medio de un sino transversal de violencia. Apenas había pasado el 20 de julio y desde Tunja salía el ejército de las Provincias Unidas al mando de Camilo Torres Tenorio para enfrentarse en nombre de las ideas federales en la Primera Guerra Civil con el ejército de don Antonio Nariño, de orientación centralista, que salía de Bogotá. Vinieron las guerras anteriores a 1863, Melo, Obando, Mosquera. Todas las ilusiones de la Constitución libertaria federal de 1863 se fueron frustrando. Entre esa fecha y la promulgación de la Constitución de Núñez de 1886, los historiadores registran más de 30 guerras civiles, sumadas las que se dieron al interior de los estados. En mi tierra se recuerda la batalla del Cascajo, cuando el ejército liberal fue derrotado por el ejército conservador que llevó a don Pascual Bravo, al general Berrío, a la presidencia de aquel estado. Vino la guerra de los 1000 días. El general Uribe expresó que esa lucha se daba para reverdecer las libertades. Nos condujo a la pérdida de Panamá. Está registrado en la historia el factor determinante de la política del Gran Garrote, pero todavía falta para examinar lo que fue la doméstica, la política del gran descuido. Cuando se lee el acta de independencia de Panamá, se llega a la conclusión que querían independizarse. Ellos mismos dicen que como hermanos, porque habían llegado a la mayoría de edad y se sentían totalmente abandonados de nuestros gobiernos. Cuando aquellos gobiernos no extendían la mirada más allá de la línea que marcaba el principio de la ladera cundinamarquesa. Cuentan que cuando el general Pedro Nelo Espina acudió al Palacio de San Carlos a llevar la noticia de que se estaba firmando el acta de independencia de Panamá, el presidente de la República se encontraba distraído leyendo una novela en francés. Del triste tiempo de la violencia política, podríamos decir a guisa de simplificación, hubo más pasión y casi cero doctrina. Ha habido muchos procesos de paz, el del general Rojas, el de Alberto Lleras. Vino la política de seguridad del presidente Valencia, infortunadamente efímera. El presidente López Miquelsen, en nombre de la paz, ordenó a las Fuerzas Armadas levantar el cerco de Anorí, con la promesa de que el ELN estaba ya dispuesto a la paz. Fue en los años 70. Hoy esa guerrilla está resurgida, crecida y en el narcoterrorismo. El estatuto de seguridad del presidente Turbay fue duramente controvertido, pero más tarde, como expresidente, abrazó con entusiasmo
el acuerdo de paz con el M-19. Presidente Belisario Betancur, su espontaneidad, su energía, su entusiasmo, su buena fe fueron frustrados por el fracaso, porque aquellos a quienes les tendió la mano simplemente respondieron con más derramamiento de sangre. La constituyente del presidente Gaviria, diría yo que muchos critican que fue un quiebre institucional. Tenía un soporte real en la comunidad. Se percibía en el país un ambiente que la quería. Hubo la séptima papeleta y nadie sintió haber sido engañado por esa constituyente. Contrasta con otro quiebre institucional, ese sí real y engañoso, el desconocimiento del resultado del plebiscito de 2016. El presidente Andrés Pastrana, aquel día de enero de 1999, cuando el cabecilla de la FARC, Manuel Marulanda, no acudió a la cita, la voz expresada de los colombianos resintió y manifestó mucho dolor, pero también hubo voces silenciosas que nos dijimos, por fortuna para el Estado de Derecho. Habría sido nefasta esa foto, recorriendo al mundo y mostrando un cogobierno entre el gobierno legítimo de Andrés Pastrana y la acción terrorista del cabecilla que incumplió la cita. El gobierno de la seguridad democrática trajo algunos aires de tranquilidad a todas las tendencias políticas y a todas las regiones de Colombia. Sin sacrificios institucionales produjo un récord de movilización. Sobre el último proceso, la historia tendrá que decidir. Algunos creemos que los resultados y lo que hoy vivimos no nos permiten calificarlo como proceso de paz, sino como una posibilidad de reinserción que algunos han aprovechado bien y de buena fe con un alto costo institucional. Una posibilidad más de reinserción de las muchas que ha dado esta democracia generosa y que ojalá no sea acechada por el camino que Cuba le indicó a la dictadura de Venezuela. Es importante mirar qué ha pasado en esa dictadura inspiradora. Cuando América Latina tenía un 40% de pobreza, allá no superaban el 26%. Y ahora que América Latina ha bajado la pobreza al 27%, allá está en el 86%. Nos han querido comprometer una tesis equivocada del pensamiento del Libertador. Basta leer una de las obras que mejor ha escrutado ese pensamiento, la del historiador británico John Lynch, que nos demuestra cómo el Libertador entendía que las soluciones sociales pasaban por el camino de un gran estímulo a la iniciativa privada. En la historia de violencia ha habido guerras doctrinarias, federalistas, centralistas, el reverdecer de las libertades, las guerrillas marxistas, pero se fue evolucionando al narcoterrorismo, al mercenarismo narcoterrorista que reducía a la mínima expresión la doctrina. Eso ha creado una enorme dificultad al país, lo mismo que la falta de un estado permanente de seguridad. Entendemos desde nuestra visión democrática que la seguridad es difícilmente oponible a los estados de confrontación por razones de doctrina, que tampoco la seguridad se legitima con las prácticas de la doctrina de seguridad nacional con las cuales muchas dictaduras de América Latina aplastaron los movimientos disidentes. Pero hoy, en una Colombia que ha venido perfeccionando su democracia, la seguridad es un valor necesario, es el único camino que conduce a la paz. Confiamos que la recupere plenamente el presidente Iván Duque, no solamente en favor de los líderes sociales, sino también de todos los colombianos.
recibió una herencia muy difícil. Distinguidos senadores, inseguridad, violencia, más impunidad. Una cosa es combatir el narcotráfico con la ayuda del Plan Colombia, como nos correspondió. Otra cosa es recibir 209.000 hectáreas de droga y bloquear las herramientas para combatir el flagelo. Queremos rendir un homenaje a los soldados y policías de la patria. Son ellos los sucesores de aquel ejército al que hoy recordamos. El ejército de la patria, nuestras fuerzas armadas, han procedido siempre con valentía en medio de momentos de humillación, con humildad para acatar siempre los dictados de la democracia. Soldados y policías de la patria, compatriotas, cuando no pudo asistir a la convención de Ocaña, el Libertador, en uno de los mensajes que envió, dejó una bella lección. Nos dio un bello mensaje cuando decía: considerar, legisladores, que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia del débil, es la amenaza que aterra al injusto, es la esperanza de toda la sociedad. Considerar, legisladores, que sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la república. El mérito de esta democracia es muy grande, perfeccionada paso por paso en medio de tantas dificultades. Los mexicanos se ufanan de que tuvieron la menor interrupción democrática en el siglo anterior. Fueron 12 años. Colombia apenas tuvo 4 años de interrupción democrática. Hagamos una mención al triste final de nuestros héroes. O'Higgins, después de haber construido la independencia de Chile con la ayuda del general San Martín, tuvo que terminar expatriado en el Perú. El general San Martín, una vez concluyó el encuentro con el Libertador en Guayaquil, partió raudo, cruzó Lima, fue a Buenos Aires, se embarcó a Europa, regresó apenas en una ocasión y no pudo desembarcar de la nave que lo traía y que quedó atracada en el estuario del Río de la Plata. Murió cerca de París. Artigas, después de haber librado esa gran batalla por la independencia de la República Oriental del Uruguay, fue desterrado al Paraguay. Córdoba, asesinado por los mismos que lo habían acompañado a consolidar la libertad de nuestra provincia antioqueña, asesinado por los mismos que conocieron su valentía al contribuir eficazmente a la independencia del Perú y de Bolivia. El mariscal Sucre, asesinado en Berruecos, estaba cumpliendo la última misión que le había asignado el Libertador. En aquel 4 de junio de 1830, el mariscal se dirigía al Ecuador. Había pasado por Bogotá. Venía de llevarle un mensaje al general Páez a Caracas para que no se disolviera la Nueva Granada. Y iba en busca de poder convencer de lo mismo al general Juan José Flores, quien presidía Ecuador, y para que lo que hoy es el departamento de Nariño no se trasladara al Ecuador. Al Senado acudió con una crisis de bilis de la época, seguramente un cáncer en el hígado. Ya en los momentos agónicos, el general Santander, y todos sabemos el final de Bolívar. La dificultades nuestras son también epopeya histórica. Mientras muchos pedían que el rey de España viniera a gobernar América, el acta de independencia de Santa Fe de Antioquia
incorporó el principio de la soberanía popular. Se anticiparon 60 años al discurso de Lincoln en Gettysburg, cuando dijo: el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El movimiento comunero, en la historia de la humanidad, representa un hito formidable para que la soberanía de impuestos la ejerce el pueblo, no el monarca ni el dictador. En el examen del movimiento comunero podríamos decir que ha sido tan importante para la formación del Estado de Derecho como la Carta Magna de Juan Sin Tierra en Inglaterra. El acta primogénita de independencia de Cartagena los declaró libres de todo vasallaje y sumisión, y fue el principio del fin de la Inquisición. Podemos soñar con una nación pluralista, con valores democráticos perdurables. Pero también hay que decirle a los jóvenes que debemos un homenaje a quienes han contribuido a la formación de esta nación. Alberto Lleras. En 1944 nuestro expresidente decía: no se puede inventar una nación sin que tuviera ruinas y cimientos, sin que nuestros padres hubieran vivido, trabajado y sufrido sobre ella. Nuestro homenaje a Pedro Pascasio Martínez, el símbolo de la transparencia. En estos 200 años que corresponden al primer año del gobierno del presidente Iván Duque, Colombia debe percibir que un gobierno del mandatario, de la vicepresidente, de los ministros con total transparencia es el mejor ejemplo para derrotar la corrupción. Un homenaje a la mujer en la mención de Casilda Zafra, aquella heroína que contribuyó a toda la epopeya independentista de Boyacá, a la Colombia indígena, mencionando a Tinjacá, el indígena compañero del Libertador, leal a la causa, amante de la naturaleza. Cuando el Libertador se acercó a saludarlo al verlo herido en el campo de batalla, cuando ya iba a expirar, las últimas palabras de Tinjacá fueron: general, nos mataron el perro, refiriéndose a Nevado, el perro que los acompañaba. Un homenaje a la Colombia afro, mencionando al almirante Padilla, el héroe de Maracaibo. Que todo ciudadano sea un coronel Rondón para construir, para mejorar esta patria. Queridos ciudadanos, que haya una gran respuesta a Boyacá. Nuestro compañero, el joven senador Ciro Alejandro Ramírez, ha venido trabajando con toda la bancada de Boyacá, con el gobierno, para que se responda bien a Boyacá en este segundo centenario. El 57% de la propiedad campesina tiene falsa tradición. No solamente hay que legalizar la situación escrituraria, sino darles un gran apoyo. Una reflexión para que superemos todavía ese 27% de pobreza, 2 millones de ciudadanos con hambre. La única manera, con valores democráticos, un país seguro, consciente de que la inversión privada, con confianza, es la única fuente para generar los recursos para la política social, y la política social es el único camino para legitimar la inversión privada. Al final, ya en el lecho, en Santa Marta, el Libertador dijo que le tocó la misión del relámpago: rasgar por un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderse en el vacío. Si todos, desde nuestras discrepancias, ayudamos a rasgar nubarrones, la patria será mejor. Gracias, señor presidente.